Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, Programa de Estudios Avanzados, Doctorado en Ambiente y Desarrollo, presentan Ciclo de Exposiciones. Saludos a todos. Continuando con nuestro ciclo de exposiciones, nosotros vamos a hablar hoy del libro Un Mundo Desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas, específicamente en nuestro tema que es la tradición. Nuestro equipo está conformado por Casadiego Ronald, Flores Antonio, Gamarra Joana y mi persona Grecia Castro. Cuando hablamos de tradición de manera general, esta quiere decir que no se hereda genéticamente, se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural, lo que quiere decir que diferentes culturas tienen diferentes tradiciones. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería la tradición. El pasado decantado es continuamente reincorporado al presente, es decir, que las tradiciones evolucionan con el tiempo. Desde tal punto de vista, la tradición implica una cierta selección de la realidad social, o sea, cada sociedad se adapta a su realidad. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del pasado en el presente, lo antiguo persiste en lo nuevo. No todo el pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente en tradición. Estas requieren de ciertas normas sociales que cumplir. Bien, continuando entonces con el análisis del texto, Un Mundo Desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas, vamos a hablar de lo que son las tradiciones y costumbres que han estado presentes siempre en la historia. El papel de la tradición en nuestra sociedad ha tenido un significado que nos dice que nos invita siempre a transmitir el legado a otros para ser preservado. Es decir, que las tradiciones o los modelos tradicionales siempre deben ser preservados mediante la multiplicación a través de las personas más jóvenes que van a hacer que ese legado perdure en el tiempo y sea preservado por las generaciones futuras. Algo muy importante que destacar es también que las apariencias engañan. El término tradición, como lo conocemos en la actualidad, es producto de los últimos 200 años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces creemos que las tradiciones provienen de una cultura milenaria y muchas veces las tradiciones más recientes son las que han perdurado, pero tenemos la creencia, la fuerte creencia que es producto de 1500 años atrás, cuando la mayoría de estas tradiciones han sido, digamos que implantadas en tiempos no muy lejanos. Hay también una noción genérica de la tradición. Es la idea de tradición es una creación de la modernidad, que es algo muy importante que hay que destacar. Lo que es la cultura, y cuando hablamos de tradición, podemos decir que la modernidad fue la que conceptualizó esta idea de lo que es la tradición. Entonces, es otro punto que se debe destacar. También ahí nos preguntamos, tradiciones inventadas. La mayoría de las tradiciones y costumbres no son genuinas. Se han creado para ejercer poder y no tienen relación con tiempos inmemoriales. Su relación con el pasado es, en esencia, falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las tradiciones se han usado, sobre todo en aquel, vamos a tocar un punto muy importante que, para ponerlo como ejemplo, que son las religiones. Las religiones, en la mayoría de los casos, se generan las tradiciones para ejercer control y poder sobre algunos, sobre los ciudadanos, sobre los miembros de la sociedad donde está inmersa esa tradición que se pretende fijar. Y muchas veces esas tradiciones provienen de cuentos, de historias que se van transmitiendo de generación en generación y a veces la disfrazan para que eso parezca, y luego su relación con el pasado, cuando se hacen las investigaciones del caso,
nos damos cuenta que son en esencia falsas. Ejerciendo dominio, tradiciones inventadas y reinventadas. Cuando hablamos de las tradiciones, sabemos que es una construcción constante. Siempre llevan incorporado ese punto del poder, aunque estén construidas deliberadamente o no. Hay sociedades tradicionales, porque ninguna sociedad es totalmente, son susceptibles al cambio. O sea, toda es totalmente tradicional. No hay una sociedad que sea totalmente tradicional, porque todas van a ser siempre susceptibles al cambio. Es decir, que cualquier elemento externo que pueda influir o interno que pueda influir sobre esa sociedad, entonces puede permitir que se produzca un cambio o permite que se produzca un cambio para que esa sociedad se adapte y puedan surgir tradiciones. También hablamos de las tradiciones mezcladas que han durado cientos de años, sobre todo las asociadas a las religiones más grandes, como por ejemplo el catolicismo, el budismo y otras religiones que se pueden mencionar. Pero resulta que estas tradiciones no son completamente puras o pueden no serlo. Y también existen los defensores de las tradiciones. Las tradiciones normalmente tienen guardianes que asumen una posición de poder. Y esa posición de poder les da a ellos el hecho que solamente ellos son capaces de interpretar la verdad o el ritual en las tradiciones que ellos tengan como sociedad o religión. También, bueno, vamos a lo que es la necesidad social de las tradiciones en el núcleo de la sociedad global. Siguen floreciendo las tradiciones. Las sociedades continúan vivas aún después del fin de una tradición. Es decir, que las tradiciones no son definitivas para el establecimiento de una sociedad, porque las sociedades van a continuar, sea con una nueva tradición o con una tradición antigua, pero cuando existe el momento de la desaparición de una tradición, las sociedades continúan con sus pues no desaparece la sociedad como tal. Se mezcla también la tradición y la ciencia de formas extrañas e interesantes para estudiar fenómenos presentes en las tradiciones que están aquí. La tradición como espectáculo, ya que en las sociedades modernas suelen transformar las tradiciones y conseguir un provecho económico. Muchas veces de esas tradiciones se obtiene algún provecho económico por aquellos que dirigen la tradición o la costumbre que se haya transmitido de generación en generación. Y sabemos que la tradición es una necesidad social. Debemos estar conscientes y reconocer que son esenciales para la sociedad. Ninguna sociedad puede subsistir si no existe una tradición, ya sea nueva o antigua, y que puede ser inventada o reinventada, puede ser transformada, pero existe una necesidad completa de que las tradiciones estén presentes dentro de la sociedad para que pueda funcionar de esa manera. Continuando con nuestra exposición, voy a tocar el tema denominado Tradición y Modernidad, un baile constante, tomado del material de apoyo enviado. Y tengo acá 5 puntos a desarrollar. Uno es la tradición como raíz. Las tradiciones son como las raíces de un árbol. Nos conectan con nuestro pasado, nuestra identidad y nuestros orígenes. La modernidad como viento. La modernidad es como el viento que agita las hojas de ese árbol. Representa el cambio, la innovación y el progreso que todos estamos en espera de desarrollar. El conflicto y la coexistencia. Aunque a veces parezcan opuestos, la tradición y la modernidad no siempre están en conflicto. En muchos casos se complementan y enriquecen mutuamente. La pérdida de autenticidad. Sin embargo, la globalización también puede llevar a la pérdida de la autenticidad de las tradiciones. El desafío de la preservación. Preservar las tradiciones en un mundo en constante cambio es un desafío que todos debemos afrontar, y más quienes estamos enrumbados en este doctorado en ambiente y desarrollo con miras a identificar esos elementos disruptivos
que han hecho cambios y han mermado la calidad de vida del ser humano. Ahora bien, les presento el siguiente tema, y es entre la raíz y las alas. Tradición, modernidad y la búsqueda de la identidad. Les coloca cinco elementos que desarrollar. Uno es la tradición como base. La tradición proporciona un marco de referencia, un conjunto de valores, creencias y prácticas que nos conectan con el pasado y nos dan un sentido de pertenencia. La modernidad como fuerza transformadora. La modernidad representa el cambio, la innovación y la búsqueda de nuevas formas de vida. La tensión entre tradición y modernidad. Por un lado, la modernidad puede erosionar las tradiciones, mientras que por el otro, las tradiciones pueden resistir los cambios y adaptarse a nuevas circunstancias. La adicción como consecuencia de la destradicionalización. La pérdida de las estructuras tradicionales puede generar un vacío existencial que las personas intentan llenar a través de comportamientos adictivos, los cuales debemos evitar. La identidad en un mundo globalizado. La globalización y la modernidad desaniman o desafían nuestra concepción de identidad. Son elementos que debemos mantener en orden para poder generar cambios en un mundo con otros. Seguidamente les presento la búsqueda de identidad en un mundo desarraigado y desarrollo 5 elementos de interés. Uno de ellos es la tradición como ancla. La tradición ha sido históricamente un ancla para la identidad individual, proporcionando un marco de referencia y un sentido de comunidad. El surgimiento del yo individual. La pérdida de las tradiciones ha llevado a una mayor importancia del yo individual. La adicción como respuesta. La adicción es una de las consecuencias de esa pérdida de identidad. El fundamentalismo como reacción. El fundamentalismo es otra respuesta a la crisis de identidad. La definición de fundamentalismo se caracteriza por una defensa rígida de las tradiciones y una interpretación literal de los textos sagrados sin importar su origen. Aquí vemos el dogmatismo que se observa en muchas religiones y en muchos hogares también se mantiene eso. Muchas gracias. Continuando con la exposición, la tradición es una forma compleja de experiencia social, entendida esta como un esquema perspectivo y marco de experiencias actuales. Ella no es ningún caso criterio último de verdad, es decir, un principio en sentido estricto, y de su valor ético-social depende de las verdades que contiene. Ella contiene el resultado del esfuerzo de otros individuos y de alguna manera selecciona aquello que más credibilidad parece tener. Constituye un gran tópico, lugar o fuente de argumentación universal, de máximo valor en el punto de partida de toda averiguación de la verdad, fuente prácticamente inagotable de lugares comunes y de los lugares específicos. Ella incluye también principios y de alguna manera es la historia viva de la emergencia de él, de su formulación y discusión. Ella contiene, por lo tanto, los criterios que permiten juzgarla y, a partir de allí, desarrolla y mejora criterios universales. A su vez, sirve para juzgar otras tradiciones enteramente en cada una de sus congregaciones. Para finalizar, las tradiciones ciertamente pueden participar en la creación, pero no pueden seguir siendo creativas por sí mismas.
Esto lo dijo Kenzo Tenger. Muchas gracias por su atención.